Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? He tenido algunos problemas que fueron ahí el día de ayer. Por favor, mañana vamos a dar dos temas más. Con este ya el tercer tema y con eso nos iniciamos. ¿Listo? Está bien, doctor. Vamos a empezar. Hablaremos de las malformaciones congénitas. ¿Listo? Hablaremos de que estas malformaciones es un defecto morfológico que resulta en un proceso intrínsecamente anormal en el desarrollo del ser humano. Vamos a encontrar cosas como esta que son a veces ya incompatibles con la vida del sector. Vamos a hablar de que son anomalías estructurales que se dan durante el embarazo y afectan dos cosas importantes: la apariencia del paciente, en este caso del niño, y la funcionalidad de los órganos y respectivas funciones que tiene el ser humano. Estas lesiones van a variar desde las más leves hasta las más graves. En algunos casos vamos a encontrar que se alteran los múltiples tejidos, cartílagos, etc. Y en algunos casos van a ser compatibles con la vida y en otros ya no. Hay dos grandes grupos. Hablaremos de las estructuras del esqueleto del cráneo, es el cierre precoz de estas estructuras que nos van a dar las craneosinostosis, las faciocraniosinostosis. Y vamos a encontrar las neuroprestopatías, que son síndromes del primer y segundo arco branquiales, y entre estas están las fisuras orofaciales, ¿listo? Como la fisura labiopalatina, que es la más frecuente que vamos a observar. Estas malformaciones craniofaciales se caracterizan porque unas van a ser craneales enteramente y otras van a ser faciales. A nivel del cráneo vamos a ver que tiene un componente con el peligro de la vida del niño que van a dejar secuelas en su irrecuperables, y hay alteración intelectual de estos niños, que son difíciles de tratar. Y las faciales, que no comprometen la intelectualidad del niño, pero que marcan a los niños y a las familias de por vida, porque estos niños no son fácilmente integrados a la sociedad. Y en la misma familia el padre y la madre se echan la culpa de uno al otro, ¿no? Si tú tienes la culpa o ha sido consecuencia de alguna cosa que ha tomado, etc. El tratamiento de estas, si quieren, de las lesiones faciales es difícil y requieren muchas cirugías, pero infelizmente ninguna cirugía le devuelve al niño lo que era antes. No se restituye ad íntegro, nunca. Siempre va a quedar con secuelas. Van a tener problemas de índole social, familiar, psicológico sobre esto. Y el tratamiento es difícil. Esto es importante tomar en cuenta. La Asociación Americana de Fisura Labiopalatina para 1981 ha hecho una clasificación de las anomalías craniofaciales y las clasifica de esta manera: fisuras faciales, encefaloceles, las disostosis, las fisuras como la atrofia, o vamos a encontrar la hipoplasia de estas lesiones, vamos a encontrar las neoplasias, vamos a encontrar las craneosinostosis, vamos a encontrar las inclasificables. Esta clasificación no es de las mejores, pero nos permite entender esto, muchachos. Permite tener un resumen y un orden de las causas y el manejo de las anomalías craniofaciales, que es difícil de resolver, como les decía. Desde el punto de vista de la neurología craniofacial, vamos a hablar que las células de la cresta neural a nivel de la zona craneal, la zona vagal, van desarrollándose de la parte derecha a izquierda, van creciendo menos en la parte central. Y vamos a encontrar que el ectomesénquima de la región del cráneo isquiático facial y los arcos branquiales ya se van a formar a nivel de estas épocas, de estas datas, y vamos a encontrar que se diferencian los procesos faciales. ¿Ya? Y esos procesos faciales son 5, los están aquí. Vamos a encontrar el frontal, los maxilares, el mandibular, vamos a encontrar ahí la plácoda, vamos a encontrar el estomodeo, vamos a encontrar el proceso nasomedial, etc., que va a ir formando ya, va a dar lugar a la cara. Se diferencian en la cuarta y quinta semana estos procesos donde se van a formar. Es aquí donde se producen las malformaciones del niño. Existen múltiples factores: drogas,
falta de vitaminas, alteraciones de algunos medicamentos que toman las personas, cosas iatrogénicas, el alcohol, el tabaco y demás, que van a producir alteraciones en la unión de estos procesos que van a producir las malformaciones congénitas. Entonces, tomen en cuenta que en la cuarta, quinta semana se da la formación de los procesos faciales. Aquí se ve una imagen de lo mismo que hemos visto hace un momento. Están uniendo, están pegándose hacia la parte central. En la cuarta o octava semana del desarrollo embrionario se forma la semana embrionaria. Hay 5 modelones que les decía, el estomodeo, el modelón cefálico, los modelones maxilares y los modelones mandibulares. La unión de eso da lugar a la formación de la cara. La formación de la cara, como les decía, se forma a nivel de la cresta neural y vagal, forma a nivel dentro del ectomesénquima, va a dar lugar a la formación de los arcos branquiales. Vamos a encontrar los modelones faciales, el número de 5, que ya les he mostrado, y vamos a encontrar algunas cosas importantes de tomar en cuenta. ¿Cuáles son las causas de las anomalías craneofaciales? Difíciles de encontrar. No hay una causa, podemos decir, que nos va a dar ya un diagnóstico. No, son múltiples las causas que producen este tipo de anomalías. Hablaremos, que es desconocida, no se conoce, sin practicar, lo más importante. Hay transmisión genética mendeliana. Algunas familias tienen, algunos familiares de los padres, de las madres, tienen ya este tipo de lesiones, son una herencia de tipo genética mendeliana. Hay el hipertiroidismo del padre y de la madre, que puede producir también esto. Algunas metabolopatías que van a producir el daño de colina. Alteración de los factores de crecimiento o de sus factores, de sus receptores a nivel de las uniones de estas pláctodas que se van a unir. Hay agentes teratogénicos. Hay alteraciones de las células de la cresta neural y las se consideran como las neurocrestopatías que van a dar lugar a las malformaciones congénitas de la región facial y del cráneo. Sin embargo, en la última década se han identificado ya también bases genéticas en este tipo de pacientes y vamos a encontrar lo siguiente. Existen agentes teratogénicos que les decía en un principio y condicionantes ambientales que se detallan a continuación. La radiación. Grandes dosis se asocia a microcefalia. Se observa los infecciosos, los neonatos, el antecedente de toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, tiene una alta incidencia de las fisuras faciales. Vamos a encontrar que hay sustancias químicas, las deficiencias vitamínicas, que van a dar lugar a las fisuras radiopalatinas. Vamos a encontrar lo que les decía, drogas, el tabaco, el alcohol, la nitrofurantoína, que van a producir craneosinostosis, el alcohol, anticonvulsivante, como la nitoína y el ácido valproico producen fisura radiopalatina. Y se ha encontrado que la idiosincrasia materna, niveles altos de fenilketonuria, dan lugar a la formación de fisura radiopalatina. El hiperinsulinismo también produce malformación. Y se ha visto a través de los vertebrales y factores como la edad la edad y el peso de la madre que van a producir también este tipo de alteración. Los derivados de los arcos branquiales. Por favor, esto es para que tengan una idea y se pueden memorizar porque es bien importante este cuadrito. El primer arco branquial forma el nervio mandibular. El sector nervio de la mandíbula va a dar los músculos de la masticación y van a dar los huesos del maxilar y el ciliar. En el segundo arco veremos el nervio facial, que es muy importante, ¿no? Van a dar lugar a la formación de los músculos de la mímica y van a formar los huesos temporal y el hueso hioides. El tercer y cuarto arco y quinto branquiales van a formar el nervio glosofaringeo y el nervio vago y espinal y van a dar lugar a la formación de los músculos estilofaringeos, músculos de la laringe, de la faringe y del paladar blando. Y van a formar el cricoides, el hioides, el cricoides, el tiroides y los primeros anillos de la tráquea. Se forman más o menos de esa manera las estructuras de los arcos branquiales. Dentro de la cronología es la siguiente. Dentro de la cronología, en la cuarta semana hay arcos branquiales, una placa olfatoria, los procesos
la quinta dan las fositas nasales, el alveolo maxilar, va desarrollando poco a poco. En la sexta semana vamos a encontrar las guanas del paladar primario, el labio superior, seno maxilar. En la séptima semana vamos a encontrar el paladar secundario, conducto auditivo externo. Y en la octava semana ya se ve el aspecto humano que tienen estos niños, ¿no? Hay esbozos dentarios además. Esto es importante tomar en cuenta. Esta es la estructura de un arco branquial que tiene en su parte externa un ectodermo y tiene un endodermo. En la parte central está el mesodermo. Entonces está formado un endodermo, un mesodermo, en el cual vamos a encontrar una arteria, una vena y un nervio y su cartílago correspondiente, y vamos a encontrar el ectodermo que va a formar la piel de ese nivel. Entonces, esta es más o menos la estructura de un arco branquial. Como les decía, tiene los ectodermos, su endodermo, su mesodermo, su vaso arterial, tiene su vaso venoso, tiene su linfático, tiene su nervio motor, tiene su nervio sensitivo, tiene músculo, tiene cartílagos, tiene huesos. Entonces se va a formar esta estructura, estos mamelones crecen hacia la región central y se unen y se forma la carne. Tenemos que hablar ahora de una de las lesiones que con más frecuencia se ve en las malformaciones congénitas, el labio leporino. Hay otras cosas que se ven, pero que no se estudian mucho porque son raras. Pero hay que tomar en cuenta esto, la malformación del labio leporino. Hablaremos del labio leporino. Es una malformación más frecuente que se constituye el 15% de todas las malformaciones. Se asocia al paladar hendido entre 0.8 a 1.6 por 1000 nacimientos. Afecta más el sexo masculino en esta relación, el 7 más en el varón que en la mujer. Vamos a encontrar que es más frecuente el unilateral total, más la fisura palatina, y es más frecuente el izquierdo que el derecho. No se responde a eso por qué, pero además el lado izquierdo, los labios leporino, los pacientes se han podido observar. El labio leporino es un defecto congénito que afecta a las estructuras de la boca, afecta el labio solamente, pero puede afectar en el paladar. Pero lo más frecuente es que afecte las dos cosas, el labio y el paladar. ¿Listo? Como en este caso. Por favor, las imágenes que van a ver sirven para ver en las imágenes, pero antes de dar un examen de lector, son copia de esto que van a ver. ¿Listo? Hay entonces una falta de crecimiento y unión de los procesos maxilares, porque se forma el labio leporino. Su incidencia se da 1 cada 650 en orientales, 1 cada 2000 en la raza blanca, y más se da en la raza negra, 1 por cada 2.500 en la raza negra. Vamos a encontrar que del 30 al 51% se asocia a otras alteraciones también tipo congénitas. En algunos casos son de tipo vasculares, en otras son otro tipo de alteraciones a nivel del intestino y demás cosas. ¿Listo? No, a veces, como nace un niño, tienen que estudiarlo completamente, ver todo su sistema, todo su organismo, no hay otras alteraciones más que tiene. Esta es la fisura labio-palatina que nos va a servir para entender algunos detalles. Primero, el agujero incisivo es el que nos permite diagnosticar que van a ser posteriores al agujero y anteriores al agujero incisivo, que está a nivel del paladar superior. ¿Ven? Entonces, los anteriores está la fisura del labio lateral, fisura del maxilar superior, hendidura del paladar, y puede ser primario y secundario. En el que están posteriores al agujero incisivo, la fisura del paladar, la úvula hendida o la úvula bífida. A veces el paciente, hay gente que tiene una voz diferente, es una alteración del suelo o del pecho de la boca. ¿Ya? Entonces hay una falta de fusión en los anteriores, en los procesos maxilares, por los mamelones nasales internos, y en otro caso hay una falta de fusión de las crestas palatinas. Y este fenómeno, como no se van pegados, ¿qué pasa con el niño? Empieza a deglutir y deglutir, hay en alta cantidad, el estómago se les dilata, se complica, más cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que observar a estos niños, pero es un tratamiento multidisciplinario, tiene que ver de pediatra, reumatólogo. El agujero incisivo es el elemento anatómico que permite la clasificación del paladar, como les he mostrado. Por favor, se fijan en esta imagen. Este es un labio bilateral
completo, porque está afectado el labio y el paladar, si ustedes se fijan. Entonces hay comunicación entre la nariz y la boca. Entonces tenía que tener mucho cuidado, puede broncoaspirarse. Hay unos chibones especiales que tienen una especie de paladar que lo obstruye y permite que lacte sin aire y no se empiece su estómago. Pues claro, son cosas más de pediatría, de neonatología, ¿no? Pero esto nos permite ya entender la clasificación del labio leporino. Aquí, este es un labio leporino unilateral completo. Entonces es una pregunta del lector, ¿no? Es fácil de responder, es observar y memorizar ese labio. Es uno de los efectos más comunes. Vamos a encontrar que el 25% son a nivel solamente del labio, no se afecta el paladar. Entre comillas, es fácil operar, podríamos decir, pero siempre no se puede reconstruir al íntimo, que va a tener cicatrices. Y el niño tiene que tener un complejo, porque va a tener cicatrices. Después vienen las fisuras paladar aisladas. El labio está sanito, pero el paladar tiene un paladar hendido. Entonces, la pronunciación de sus palabras, la alimentación también se va a alterar. Pero en el 50% de los casos son lesiones labio-paladinas, están alterados el labio y el paladar. ¿Listo? Entonces, como en este caso, el labio está intacto, pero el paladar, desde alguno está alterado, en hendidura de ese paladar. Los tejidos del labio y del paladar no crecen de manera, digamos, simétrica, no se unen, no se fusionan. Es insuficiente. Disculpa, estoy en clases. Llevamos unos 20 minutos, por favor. Disculpa. Entonces, es insuficiente el tejido de la boca y no se fusiona. Y se va a producir lo que está viendo en esa imagen. Hay una alteración del paladar. ¿Listo? El labio leporino aumenta su frecuencia cuando la edad de la madre también aumenta. Más adulta, mayor, más frecuencia del labio leporino. ¿Listo? Y de nuevo, esto te responde ya un diagnóstico de que es un labio leporino unilateral completo. Está alterado, miren, está haciendo el labio y el paladar. Las fiestas palatinas se cierran una semana más tarde en el varón. Eso sí se ha descubierto, pero se cree que esa es la causa por la cual, digamos, no es el origen, el origen es más el varón que la mujer. No hay relación con los hormonas, nada de eso. ¿Listo? Y que hay otra imagen, es bilateral, más complicado, entonces es su nariz. Difícil de respirar. En la etiopatogenia, vamos a hablar que el centro topográfico es el estomodeo o la boca primitiva, que alrededor de estas se forman los monerones y los surcos, y crecen en todos los sentidos y vamos a encontrar que van a formar la cara. La alteración de estas uniones va a dar lugar a la formación de las fisuras tubulares. Hay teorías que explican la teoría del labio leporino. Hablan de la alteración de la migración mesodérmica. A nivel del mesodermo no crecen de manera, digamos, simétrica las células, y en algunos casos no hay receptores del otro lado, las células no se pegan. Hay una insuficiente cantidad de tejido mesodérmico para formar la boca y los diferentes procesos. No se fusionan las hendídulas. En la etiología y la patogenia hablemos entonces de genes mutantes, aberraciones cromosómicas, agentes teraptógenos y herencia multifactorial. Esta es la etiopatogenia del labio leporino. La clasificación de espina. Para 1974, esta clasificación nos permite, porque le hacemos las imágenes, clínicamente es el diagnóstico más fácil. Se habla de lesiones unilaterales que van a ser totales o parciales. Totales van a ser derecha o izquierda. Y obviamente las parciales también van a ser derecha e izquierda. Las bilaterales pueden ser totales o también pueden ser parciales. Ambas pueden ser derechas o izquierdas. ¿No? En el grupo 1. En el grupo 2 son las fisuras que son transforamen incisivo. Van a comprender el labio, el alveolo y el paladar. Y van a ser unilaterales o bilaterales, derecha e izquierda. Las de tipo 3 son fisuras postforamen incisivo, totales o parciales.
Y las fisuras del grupo 4 están las fisuras labiales rurales, que a veces se comunican entre el labio y los párpados, como en esta imagen, donde entonces ya es incompatible con la vida, ¿no? Ya está alterado todo. Entonces ellos no pueden ni respirar, deben pasar hasta la leche, hasta por la pibe y demás cosas, ¿no? Labio leporino. Se puede operar desde los 3 meses de edad. Por favor, esto es una norma que hace el cirujano pediatra, ¿no? La regla de los 10. Tiene que tener 10 gramos de hemoglobina, 10 semanas de vida y 10 libras de peso. Con esto se puede operar. La alimentación, alteraciones en la lactancia, como les decía, por el tipo de paladar que tiene. Existen aparatos especiales que permiten a los niños lactar sin meter mucho aire y cuando ingieren mucho aire. Entonces, los chupones especiales hacen que no ingieran gran cantidad de aire. Hay alteraciones en el oído, como en este caso hay infecciones, el paladar está incompleto, los núcleos palatinos no se abren las trompas de Eustaquio, no hay una alteración del oído medio, se inyecta, hay otitis y demás cosas, el dolor y demás cosas. Entonces hay que controlar. Eso ya controla un pediatra. Se altera el habla y el lenguaje por la falta del paladar, es la voz nasal, el desarrollo del lenguaje se altera, la articulación de la palabra lo mismo, ya requiere de un fonoaudiólogo para mejorar su fonación y demás cosas. Lo que respecta a los dientes, se produce una alteración y se necesita un odontólogo para que le haga placas y demás cosas para que se pueda tratar a este tipo de paciente. La evaluación psicológica también es importante, no se debe apoyar solamente al niño, sino también a la familia, porque este es un conflicto hasta familiar, entre padre y madre echándose la culpa uno del otro, que aquí tienes la culpa, ¿verdad? Y eso destruye un lugar. Y con mucho respeto, nos puede pasar a todos nosotros. No es grato presentar a tu niño como un área de comida, sígueme. Entonces, siempre lo que decía mi madre, no se señala a nadie con el dedo, nos puede pasar. La evaluación psicológica, como decía la familia, la edad, se empieza a los 3 meses las cirugías del labio leporino, y a medida que va creciendo se van haciendo las otras cirugías del paladar, hay que hacer cetaplastías, mejorar que resta el hueso, las palabras, pues va teniendo un tratamiento evolutivo, nunca prácticamente termina. Algunas técnicas voy a mostrar para la reconstrucción del labio, como en este caso, la cetaplastía, una técnica que permite cortar el labio de estas características y se hace una sutura. Se logra alcanzar y cerrar esa hendidura que hay. Pero señores, nunca os queda bien. Miren esta cicatriz. No va a quedar nunca bonito. Miren siempre ustedes. Tu labio es bien lindo, porque tienes una mucosa aquí, que es el labio, tienes tu diétero que está aquí, entonces te queda simétrico, es bonito tu labio. Pero con esta cicatriz se altera, ¿entendés? No da. A veces hay una hipoplasia, una cetoplastía funciona, como en este caso, para cerrar, sí, se puede ayudar, sí. Pero hay tratamientos ya cuando es un labio bilateral, completo, entonces van a ver una imagen adelante de color blanquecino, donde está el seno incisivo, y al lado no se han fusionado las fisuras palatinas con el paladar. Entonces tratar eso es más complicado, hay que hacer los dentro del paladar, cetaplastías, etcétera, y hacer un injerto óseo en algunos casos, ¿no? Que a veces no funciona bien. Se fabrica una placa de compresión para que esa parte de los incisivos no crezca, digamos, adelante demasiado, se retenga y se pueda unir, funcionar por los meses posteriores. En el cráneo, la osificación del cráneo se da al 3er mes, se cierran las parietales, estenoides, temporales. El frontal se forma por 2 procesos y se une en la línea media, formando lo que se llama la sutura media metópica, y en el nacimiento la fusión es incompleta en algunos vasos del cráneo. Pues como ustedes pueden atravesar y tocar la fontanela anterior y saber si está hidratado, no está hidratado, está hundida, no está deshidratado el niño. Se puede palpar, es digamos normal. Se completa el primer año de edad, la primera fontanela, la fontanela posterior en el segundo año. Las prominencias frontales son las bases que tenemos aquí ya, la fusión entre los núcleos de osificación, que son digamos normales, ¿ya?
Pero a veces se alteran esas osificaciones y se hacen temprano, y entonces se altera la formación del cráneo y van a dar lo que se llama la tubicefalia a las otras formaciones, ¿no? Estas nuevas formaciones van a ser imperceptibles. Nos burlamos entre nosotros, a veces un cabezón te dicen, ¿no? Unos más grandes cabezas del otro, ¿no? Pero son normales, pero ya hay algunas cosas que no son compatibles, ¿no es cierto? Vamos a encontrar entonces la craneosquisis, no se cierran las fontanelas en el momento adecuado. La acránea, que no hay huesito, no hay cráneo de ese. Las craneosinostosis, la osificación prematura de las suturas, que nos van a dar esas cosas. La escafocefalia, la acrocefalia, la brachiocefalia, la trigonocefalia, la microcefalia y demás cosas, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar algunas imágenes. Una cránea, esto es incompatible con la vida. Entonces, prácticamente no hay nada. Hay lesiones a nivel de la órbita, de los párpados, maxilares, labios. En sí se han descrito 15 tipos de fisuras. Claro, eso no es de conocimiento de nosotros como médicos generales, sino ya es de un especialista, de un reumatólogo, ¿no? Que tiene que saber lo que está diagnosticando. Muchachos, muchas gracias por la atención. ¿Tienen alguna pregunta? Pues aquí para